Bueno, el título de la presentación lo dice todo: reacción en cadena de la polimerasa y la detección de SARS-CoV-2, ¿ya? El profesor Frey ya me presentó, ¿cierto? Soy parte de la unidad de epigenética e inmunoterapia de aquí del Laboratorio de Investigación en Ciencias Biomédicas del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina. Llegué el 2018 y la verdad es que ya me siento parte íntegra de esta universidad. Bueno, la reacción en cadena de la polimerasa, todos conocen la glosa, que es PCR, ¿cierto? Que es Polymerase Chain Reaction, ¿cierto? No es la proteína C reactiva, para que no se confundan nunca, por favor. Es una metodología que permite la obtención de... Es una metodología, ¿cierto?, que permite la obtención de una réplica altamente específica y en alto número de copias de un segmento de ADN. Fue desarrollada por el laboratorio de Kary Mullis a mediados de los 80, y esto llevó a Kary Mullis a ganarse el premio Nobel en el año 93, lo cual no es poco. Es una técnica que hoy en día está altamente desarrollada, ya es una técnica que se utiliza tanto en diagnóstico, en investigación, en múltiples áreas, ¿ya? Los componentes de una PCR básica, ¿cierto? Es ADN molde, oligonucleótido, que está basado en lo que son primers, o sea, los oligonucleótidos, que también los pueden haber escuchado en algún lado como primers, cebador, partidor, tienen múltiples nombres, ¿ya? Tiene que tener una polimerasa, que es la que lleva a cabo la polimerización del ADN, ¿cierto? Tiene que estar en presencia de NTPs. La polimerasa requiere de un ion bivalente, ¿ya? De un catión bivalente. En este caso, la mayoría utilizan magnesio, hay algunas que utilizan manganeso, pero son bien particulares. Y además necesitan un buffer especial, que es el que les permite tener el ambiente adecuado de concentración salina y también pH, ¿ya? ¿Qué es lo que requiere o cuáles son los pasos que generan la reacción en cadena de la polimerasa? Primero es un proceso de denaturación en el cual el ADN, ¿cierto?, se abre o se separan la doble hebra. Luego viene un proceso, un paso que es el alineamiento de los partidores. ¿Esto qué quiere decir? Que el partidor cebador, como ustedes lo hayan escuchado, ¿cierto?, se alinea a una secuencia específica y es capaz de unirse y poder amplificar. Y después viene el paso final, que es el paso de la extensión, en el cual se genera la polimerización del fragmento de ADN. Eso lo genera la polimerasa, ¿ya? No voy a entrar en detalle del nombre de las enzimas ni nada, porque eso es muy específico, ¿ya? Pero lo importante de la reacción en cadena de la polimerasa es que estos tres pasos que yo les acabo de mencionar, se pueden repetir durante múltiples ciclos, ¿ya? Y esos ciclos son los que permiten que el ADN se vaya duplicando, vaya aumentando la cantidad. Y ese aumento es exponencial, siguiendo siempre esta ecuación que sale en la parte inferior, ¿cierto? 2 elevado a n más 1, donde n es el número de ciclos. O sea, si yo parto de una hebra de ADN, de una copia de ADN, voy a llegar a tener 1000 millones de copias si es que hago 30 ciclos. Entonces, si ustedes ven esto, es una técnica que nos permite amplificar y poder detectar pequeñas cantidades de ácidos nucleicos, en este caso ADN, ¿ya? ¿Y cuáles son las aplicaciones que tiene la PCR? Bueno, obviamente son múltiples, ¿cierto? Porque es amplificar fragmentos de genes, ¿ya? Y en clínica o investigación se utiliza para determinar sexo, análisis forense, análisis de diversidad biológica, diagnóstico de enfermedades hereditarias, diagnóstico de cáncer, que es lo que yo trabajo, o en detección de cáncer. Y también se utiliza para diagnóstico de enfermedades infecciosas, ya sean virales o bacterianas. Y
¿En qué está basado principalmente para la detección de enfermedades? Es que las enfermedades están basadas en que un gen principalmente tiene un funcionamiento erróneo. Entonces lo que se cree, o lo que se hace principalmente con PCR, es hacer el estudio de un gen, el cual está ubicado en una región específica de un cromosoma, y principalmente las enfermedades están asociadas a mutaciones o polimorfismos que están presentes en los genes, en las regiones específicas de los cromosomas, ¿ya? Estas regiones yo las puedo analizar de forma directa mediante la PCR, ya analizando un locus o una región de ADN genómico específica. Sin embargo, muchas enfermedades se sabe hoy en día que el error no está en el gen directamente, o sea, en el ADN directamente, sino que en la copia que se genera de ese gen, lo cual es el ARN mensajero. Y es este ARN mensajero el que nosotros también podemos analizar mediante PCR. Pero no es la PCR directa, sino que nosotros necesitamos otro tipo de mecanismo o otro tipo de ensayo para poder analizar ARN mensajero. La técnica que se utiliza es la PCR, pero con transcripción reversa, ¿ya? O más conocido como RT-PCR. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una transcripción reversa, o sea, se transcribe el ARN para transformar un ARN mensajero en un ADN copia, ¿ya? Y eso lo hace una enzima que es la transcriptasa reversa. Luego de generar el ADN copia, ¿cierto? Nosotros podemos sintetizar la hebra complementaria con un partidor específico. Por ende, se acopla la transcripción reversa a la técnica de PCR. Y así después yo puedo amplificar un fragmento y obtener finalmente el análisis por PCR, ¿ya? Esta técnica hoy en día es muy utilizada para la detección de ARN mensajero. ¿Por qué? Porque es mucho más sensible y rápida que la técnica milenaria, no es milenaria, pero una técnica que se utilizaba al comienzo, que se conoce como Northern-blot, ¿ya? Que es analizar directamente el ARN sin convertirlo o sin transformarlo en ADN copia, ¿ya? ¿En qué consiste la síntesis de ADN copia a partir de un mensajero? Yo tengo un mensajero que está aquí en un óvalo amarillo, ¿cierto? Y lo transformo mediante la transcriptasa reversa a un fragmento doble hebra que va a tener una hebra de ADN y una hebra de ARN mensajero. Sin embargo, después de este primer proceso, viene un proceso donde se degrada el ARN mensajero y se va a transformar en otra hebra de ADN. Y finalmente voy a tener un ADN copia, ¿cierto? Que va a ser doble cadena, ¿ya? Es ese que vemos en el óvalo burdeo, ¿ya? Esto entonces, nosotros si lo analizáramos por PCR convencional, nos daría algo de este tipo, ¿ya? Esas son dos PCR donde estamos analizando la cantidad de ADN y en diferentes ciclos de PCR. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Que nosotros analizamos una PCR convencional, que es una PCR de punto final, ya que se analiza en un punto determinado, en un ciclo determinado, y yo lo analizo mediante un gel de agarosa para ver las bandas. Yo descubro que tengo distintos tipos de obtención de producto. Sin embargo, puedo estar partiendo del mismo material, ¿ya? Ese es el problema, uno de los problemas que tiene la PCR convencional, que tiene un rango dinámico muy limitado. ¿Por qué? Porque depende de la eficiencia de la PCR, ¿ya? Si tengo eficiencias muy malas, obviamente voy a tener este rango dinámico muy alterado y no voy a tener productos de PCR adecuados. Además, lo voy a mencionar después, pero aprovecho de mencionárselo al tiro, en el punto final nosotros tenemos una reacción de PCR que va a estar saturada.
por ende no está con todos los productos o los reactantes que necesita la reacción para poder ocurrir, ¿ya? Entonces, la PCR de punto final, la PCR convencional, tiene limitaciones. ¿Cuáles son estas? Es de baja sensibilidad, baja resolución, obviamente no está automatizada, ¿ya? Y solo discrimina el tamaño de los fragmentos. Los resultados, además, no son cualitativos, o sea, son solo cualitativos o semi-cuantitativos, pero no son cuantitativos. Aquí les pongo un ejemplo. Tengo dos muestras, en un ejemplo, dos muestras, uno con 10 copias de partida, en el cual obtengo una amplificación bien similar, y en el otro tengo 50 copias de partida. Pero si yo analizo los fragmentos, si ustedes se dan cuenta, tienen una intensidad similar. Esto obviamente es una representación esquemática, ¿ya? Más adelante les voy a mostrar la realidad de cómo se ve eso, ¿ya? Para poder evitar todas estas limitaciones que tiene la técnica de PCR, en los años 90 se generó una modificación de la técnica de PCR, que es el PCR en tiempo real, o conocido como qPCR o RT-PCR. Si ustedes se dan cuenta, este RT no es el mismo que el RT que les mostré hace rato, se va en la glosa con letras minúsculas, también puede ir solo con la R en minúscula, ¿ya? Y los componentes de la qPCR son los mismos que el anterior, pero ahora se incorpora un nuevo componente, que es un fluoróforo, ¿ya? Es un compuesto que es capaz de emitir fluorescencia en ciertas condiciones, ¿ya? Existen distintos tipos de fluoróforo, aquí vemos una gran gama, dependiendo del color que nosotros queramos emitir, ¿cierto? Hay distintos tipos, y esto lo va realizando de manera automatizada un equipo, el cual va a ir leyendo tubo por tubo, y va a ir midiendo cuál es la fluorescencia que está emitiendo ese tubo, ¿ya? Aquí, para que lo vean, este es un tipo de termociclador bien particular, que se llama rotor gin, ¿ya? Que funciona con una rueda, y esa rueda va haciendo que cada muestra incida con un láser, y eso permite que se vayan detectando las fluorescencias, ¿ya? Entonces, la medición en tiempo real es lo que nos permite, si nosotros la comparamos con la punto final, nos permite evitar las variaciones que pueden haber entre una muestra y otra. Aquí les muestro un ejemplo donde se repitió 36 veces la misma muestra, y en tiempo real, si ustedes se dan cuenta en este punto que les muestro acá, casi no hay variación en las mediciones de una misma muestra, ¿cierto? Pero si vamos al punto final, ¿ya? Que vendría siendo esta zona de acá, que es cuando yo estoy analizando una PCR convencional, ¿qué es lo que ocurre? Hay mucha variabilidad, y en un gel de agarosa, obviamente estas bandas se van a ver con distintas intensidades. No les voy a mostrar un gel con 36 bandas, pero sí 7 bandas de una misma muestra, que lo vemos acá. Estas son 7 PCRs realizadas con la misma muestra, y si ustedes se dan cuenta a vista simple, hay diferencias en las intensidades de cada una de estas bandas. Por ende, no nos permite hacer una cuantificación real de lo que queremos observar, ¿ya? Entonces, una PCR convencional, ¿cierto?, está basada en esto. Nosotros tenemos amplificación del ADN y lo variamos de esta forma en un gel, ¿cierto? La PCR en tiempo real lo que hace es tomar esas amplificaciones, pero ya no con respecto a una cantidad de ADN, sino que con respecto a una fluorescencia determinada. El equipo automatizado, ¿cierto?, del PCR en tiempo real, lo que hace es ajustar las fluorescencias, dejando una línea base y dejando otra línea, que es una línea de threshold, que es la línea de corte para poder cuantificar. ¿Qué es lo que nos permite eso? Nos permite poder determinar en condiciones similares cada una de estas amplificaciones, ¿ya?
Y eso es lo que se está haciendo actualmente en análisis de SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que estamos utilizando para el SARS-CoV-2? ¿Ya? Depende del tipo de análisis que nosotros queramos hacer. Si queremos solo detectar ADN, podemos utilizar CyberGreen, que es una molécula intercalante de ADN que se intercala en cualquier hebra o doble hebra de ADN y va a emitir fluorescencia. Otra molécula, otro tipo de fluoróforo que se puede utilizar son las sondas Tachman. Y esta última, las sondas Tachman, son las sondas que se están utilizando en la actualidad para poder hacer detección de SARS-CoV-2. ¿Por qué? Aquí les voy a mostrar la diferencia. La metodología de detección por CyberGreen está basada en que el compuesto, el CyberGreen, cuando está libre, no emite fluorescencia. Al intercalarse en la doble era de ADN, es capaz de emitir fluorescencia, hasta 1000 veces superior a la cuando no está intercalado. Entonces, obviamente, eso genera diferencias, ¿ya? Funciona más o menos como esto que vemos acá. Y al unirse a la doble hebra, emite la señal. Y eso lo detecta el equipo. Ahora, la sonda Tachman, ¿por qué se prefiere utilizar? Porque además de tener primers específicos, vamos a tener una sonda, que es la sonda Tachman, ¿ya? Que se une también a una región específica de la región que yo quiero amplificar. Esta sonda Tachman no emite fluorescencia cuando está como sonda. ¿Por qué? Porque tiene una molécula, que es esa molécula, esa negra, que se llama quencher, que es la que evita que el fluoróforo pueda emitir fluorescencia. Entonces, una vez que la sonda Tachman se une al ADN y comienza la polimerización, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta sonda se va a hidrolizar, se va a romper, y al romperse se van a liberar estas dos moléculas, el fluoróforo del quencher, y el fluoróforo va a poder emitir fluorescencia. Y eso es lo que nosotros vamos a observar en el equipo de tiempo real, ¿ya? Es algo así. Ahí no emite fluorescencia y cuando se libera, cuando se genera la hidrólisis, emite mucha fluorescencia, ¿ya? Y esa es la ventaja que tiene esta técnica. Es mucho más sensible, es mucho más específica que la utilización del CyberGreen. Y lo último, y con esto ya vamos a entrar a lo que es la detección, ¿cierto? Es dónde hago la lectura de esto, del tiempo real, el PCR en tiempo real. El PCR en tiempo real, o todas las PCRs en realidad, constan de 3 etapas. Una que es la fase exponencial, donde se acumula exactamente el doble de producto en cada ciclo. Obviamente, esto depende de la eficiencia de la reacción de PCR. Tenemos una etapa, una fase lineal, ¿ya? Esta es la exponencial, que es la que está a tiempos cortos, muy en la parte baja de la curva, ¿ya? Después tenemos una fase lineal, que es cuando la reacción se hace más lenta, es mucho más plana, ¿cierto? Y después tenemos finalmente un plató, donde la reacción ya se detiene o genera muy poco producto, producto de que se consumen los reactantes. Entonces, se puede decir que aquí la reacción ya no va a generar más producto, ¿ya? Y ese es lo que nosotros podemos ver en un gel de agarosa con bromuro de tidio o con cualquier compuesto que podamos observar ADN, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haríamos para poder detectar una muestra en un PCR en tiempo real? Nosotros estaríamos midiendo recién a esta altura, ¿ya? No estaríamos midiendo acá arriba, porque esta es la fase lineal, esta es la fase o el plato, ¿ya? El plató, y esto de acá abajo es la fase exponencial. Si ustedes se dan cuenta, es donde la PCR es más pareja y después comienza la fase lineal. Esa línea de detección es lo que nosotros conocemos como CT, o el Threshold Cycle, que es el número de ciclos a los cuales la fluorescencia sobrepasa el umbral, o la línea base, o el background, ¿ya? Cuando yo sobrepaso el background, logro tener la línea de detección, ¿ya?
Habiendo explicado todo eso, quiero entrar ahora en los procesos, volver a lo que son las aplicaciones de la PCR, ¿cierto? Y habíamos visto que el diagnóstico de enfermedades infecciosas, ya sean virales o bacterianas, podían ser utilizados mediante esta técnica, ¿cierto?